Práctica de laboratorio número 8 del curso de motores de turbina. En este video hablaré acerca de mi interpretación de resultados en relación al sistema de indicación en el motor turbofan ALF502. Primero hablaré sobre el EPR, que es el Engine Pressure Radio, que básicamente es la relación de las presiones del motor. Se utilizan, digamos, dos presiones, la presión de salida sobre la presión de entrada. Bueno, esta indicación nos indica, digamos, el funcionamiento, se puede decir, motor, si es que está en buen estado. Porque según el manual, el EPR debería ser digamos, mayor a 1, como vemos aquí, es de 1,01. O sea, el EPR es, digamos, se utiliza o nos muestra digamos, la potencia o el empuje que está entregando el motor. Porque si tenemos un EPR, digamos, de menos 1, se puede decir, quiere decir que la relación de presiones no es la correcta y no habrá un buen empuje. Lo que, digamos, evidencia puede ser una fuga en las etapas del compresor o una fuga, claro, o algo está pasando en la cámara de combustión. Si es que el EPR es muy bajo, solamente se utilizan, digamos, dos presiones. Puede ser la presión 7 sobre la presión 2. Luego también hablaré un poco sobre el RPM, que son el N1 y el N2. El N1 son las revoluciones por minuto del fan y el N2 es las revoluciones por minuto, se puede decir, del motor puro o del compresor principal. Porque son dos ejes, uno va al fan y el otro va al main shaft, se puede decir. Esta indicación es muy importante porque si es que hay menos revoluciones por minuto, quiere decir que el motor no está trabajando debidamente. Siempre hay unas tablas o unos parámetros que dice el manual en relación al funcionamiento de la N1 o el N2. En este caso se utilizan unas probes, se conocen como los pickups. En este caso están ubicados en la zona del compresor, se puede decir. El pickup tiene, digamos, dos electrodos, se puede decir, o dos polos. Un polo, son dos polos. Lo que hace es que genera un magnetismo. Pero este magnetismo, digamos, solamente se genera cuando... Aquí tenemos la gear wheel, que digamos se puede decir el main shaft, que tiene un número de dientes. Y un diente en especial tiene es imantado o tiene un material especial. Lo que genera es que cuando hay una vuelta y pasa por esta guía, este diente de guía se puede decir, genera un campo magnético. Y este campo magnético genera un campo eléctrico y genera una señal eléctrica. Luego esta señal eléctrica es amplificada y se le lleva al instrumento para que indique el RPM. O sea, cada vuelta genera un campo magnético. Y dependiendo del número de vueltas que dé, en este caso la gear, generará un voltaje, un magnetismo, digamos, preciso para cada RPM, para cada número de RPM. Aquí vemos las indicaciones de RPM, ya sea en el ICAM o en el EICAS o en un instrumento analógico. Tiene un rango verde que es la operación normal y si sobrepasamos eso puede dañarse el motor. Luego hablamos sobre la CET, de las Exhaust Gas Temperature, que más que nada mide la temperatura de los gases de escape, pero a la salida de la etapa de la turbina. Porque si hay un exceso de temperatura en esta etapa, la turbina se puede fundir o, claro, un exceso de temperatura puede dañar las sales de la turbina. Generalmente se utilizan los ya conocidos termocouples, que están en arneses o en mazos, se puede decir, que rodean a toda esa zona a la salida de la turbina. Lo especial de la termocouple es que es muy barato, trabaja a altas temperaturas y su funcionamiento es muy simple. Utiliza solamente dos metales disímiles, que son el anoel y el cromel. Cuando son, digamos, enroscados o instalados, cuando haya un exceso de temperatura, o cuando hay un exceso de temperatura, esta unión de estos metales va a generar un voltaje. Es milivoltaje, es un voltaje mínimo. Y dependiendo a qué temperatura, o sea, si hay más temperatura, habrá más milivoltajes. Y esto ya es una escala que llega al instrumento.
Más que nada se utiliza las termocuplas en estas etapas porque trabajan muy altas temperaturas. Y aquí vemos el EGT, que lo máximo podría ser a más de 800 y menos de 900 grados centígrados, porque si supera este rango podemos fundir a nuestro fan. Luego trabajamos sobre la presión del aceite, que es muy importante regular la presión del aceite. En este caso vamos a utilizar un tubo de ese conocido el tubo de Bourdon. Aquí vemos digamos, la presión ingresa por aquí. Si es que hay exceso de presión, el tubo como que digamos se dilata y se ensancha, se puede decir. Este movimiento hace que se digamos mueva una serie de mecanismos o unos engranajes y va a generar una indicación. Esto es ubicado en el tanque del aceite, es muy importante. Luego hablamos sobre la temperatura del aceite, que siempre es un termostato que está ubicado después de la bomba de aceite. Eso ya depende de la configuración del motor. Solamente ese termostato utiliza, digamos, cuando hay un cambio de temperatura o aumento de temperatura, envía una señal. Es un sensor muy simple. Es muy importante verificar la temperatura del aceite porque si hay demasiada temperatura hay exceso de temperatura, va a dañar o perjudica a su función, que es la lubricación. ¿Por qué digo eso? Porque digamos su viscosidad disminuye drásticamente si es que hay mucha temperatura. Y nosotros cuidamos eso, porque el motor en ciertos casos puede trabajar sin combustible, pero si trabaja sin aceite, muchos componentes principales del motor se pueden dañar. Luego trabajamos con el sensor digamos, de vibración, se puede decir que es un transductor electromagnético que cada vez que hay un movimiento o una vibración va a generar una señal eléctrica y luego esta es amplificada y se lleva al instrumento. Porque se puede decir que en un motor no debería haber vibración, porque solamente es su compresor, cámara de combustión y la turbina. No debería haber mucha vibración. Pero si es que hay un exceso de vibración, quiere decir que hay un severo daño, se podría decir, en los rodajes, o hay una brusca funcionamiento, se podría decir, en el main shaft, o ya sea en el compresor o en la turbina. Se puede decir cuando hay stall o la aeronave entra en pérdida, es cuando el motor no está operando correctamente. Y se puede decir que el motor, técnicamente, lo que dice, se empieza, digamos, como que no tiene el aire suficiente o no hay un correcto flujo de combustible, entonces el motor empieza, digamos, que a temblar, y esto evidencia vibración, y esta vibración es lo que llega al instrumento y los pilotos ya saben, ya digamos, son avisados y ya tienen que tomar la medida preventiva.